InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal, Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal, viernes a las 14, por Radio Caput. Siempre hablamos aquí de las cosas que reparan, de aquellas cosas que nos hacen bien, de un día soleado, de la primavera, de la música, de nuestros artistas, de la literatura, de la gente. Por eso, desde Diseño Universal, aquí por Radio Caput, tantas tardes le damos la palabra a aquellas personas que desde distintos lugares hacen cosas para transformar la realidad, hacen cosas para diseñar un mundo con perspectiva de diseño universal e inclusión para todas y todos. Y bueno, hay cosas que alivian, decía. ¿Cómo no nos vamos a sentir aliviados? ¿Cómo no nos vamos a sentir entusiasmados? Y de alguna manera ilusionados con esa reparación que la sociedad de la provincia de Buenos Aires nos regaló el domingo pasado a quienes no vivimos en el territorio bonaerense, pero que miramos y seguimos con expectativa, con temor, con ilusión y esperanza también, y al final del día de ese domingo 7 de septiembre, una alegría explosiva, diría yo, desbordante, una alegría que contagia y que ojalá dure y se prolongue por lo menos hasta el 26 de octubre, y de ahí vamos viendo, porque esto es paso a paso, y porque este país no da descanso, por lo que la vertiginosidad que el gobierno nacional tiene, que parece estar medio groggy, parece estar medio atontado por las mentiras y por las medidas que va adoptando, parece ya algo lejano este viernes, hoy 12 de septiembre, de aquel domingo 7 de septiembre de 6 días atrás, donde el presidente decía, vamos a hacer autocrítica, recibimos una derrota política, y acto seguido, o renglón seguido en su mismo discurso, decía, no vamos a cambiar nada, ni una coma. Y estos 4 o 5 días han tenido más que ver con esa segunda parte del discurso, ¿no? Con no vamos a cambiar absolutamente nada, vamos a profundizar, vamos a acelerar en las curvas, en las rectas y adelante del precipicio, y lamentablemente todos y todas atrás, ¿no? Porque lo que está atrás del presidente es ni más ni menos que toda la República Argentina. Así que, bueno, vamos a charlar de todo esto y ya
con la presencia desde Concepción del Uruguay en Entre Ríos, porque este programa se hace a dos voces, con dos miradas y con la perspectiva federal que queremos darle desde Radio Caput, con Fabián Galarraga. ¿Cómo estás, Fabio? Bienvenido una vez más. Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bien, muy bien, escuchándote y mirando con atención todo lo que está pasando. Vos decías, esto es... se va haciendo paso a paso, yo diría que es minuto a minuto, porque la realidad de la Argentina nos coloca de cara al 26 de octubre, estando tan cerca en términos del calendario, nos coloca tan lejos desde el punto de vista de la política todavía, porque hay que observar los acontecimientos a diario para preguntarnos de qué manera el gobierno llegará al 26 de octubre, ¿verdad? Yo pensaba recién, escuchándote, primero, observar cómo está el dólar como cuestión, diríamos, de estas horas, porque otra vez una nueva escalada que parece imposible de controlar para el gobierno. Después, lo que está pasando a nivel de los gobernadores en estas mismas horas, esta reunión de las Provincias Unidas, los gobernadores que están aún con la designación de un ministro del Interior, están cada vez más lejos del gobierno, salvo un par de gobernadores, entre los que tengo que decirte, lamentablemente se encuentra el gobernador de Entre Ríos, de los pocos que han estado sentados ayer en esa suerte de mesa federal que no es tal. Y también otro aspecto para tener en cuenta es lo que va a ocurrir en la próxima semana en el Congreso, porque el propio gobierno se autoinfringe, digamos, una nueva derrota parlamentaria, se la va preparando a partir de los vetos de financiamiento universitario, de la emergencia pediátrica, acaba de vetar también la ley de los ATN, de reparto de distribución de los ATN de las provincias, de modo tal que es un panorama muy difícil políticamente para el gobierno, que como vos bien señalás no tiene reacción y por el contrario parece que cada una de las medidas que se toman empeoran un poco el panorama y lejos de haber una autocrítica, de haber una lectura del resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires, una lectura real, de escuchar las urnas, como tan se dice comúnmente, pareciera que ocurre todo lo contrario. Escuchaba reciencito nomás, al ministro de Economía, lo ponía en alguno de los canales, porque está el streaming donde van todos los del gobierno, o uno de los streaming donde van todos los del gobierno, y ahí estaba Caputo diciendo, en definitiva, hay que darle tanta importancia a la elección, ni de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera la elección de octubre. Nos encantaría ganar, pero en definitiva no es lo más importante, porque nosotros igualmente no vamos a tener mayoría en el Congreso. De lo que tenemos que ocuparnos es de seguir tomando las medidas que vengan a transformar a la Argentina para siempre. Y tal vez esa transformación de la Argentina para siempre, de la que ellos hablan, sea, en todo caso, una Argentina donde haya cada vez menos que accedan a lo más elemental para una vida digna, para una vida con un mínimo de calidad de vida justamente. Así que así estamos, observando con atención cómo evoluciona la política y junto con la política cómo evoluciona la economía, cómo evolucionan las instituciones, porque al mismo tiempo no hay que perderle de vista la justicia, ¿no? Y en aquel tema que vos bien conocés, la causa de Andis o las coimas o la causa Españolo, parece haber aparecido ahora otro asesor, un asesor que dice, no, pero es todo cierto, todo lo que dice Españolo en esos audios me lo dijo a mí, y no solamente eso, me dijo mucho más todavía, y se lo ha dicho, este fulano, se lo ha dicho a la justicia, de modo tal que estamos ante una profundización de ese escándalo también. Pequeño panorama, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo, solo por tomar algunos temas. Fernando Cerimedo es la persona que estabas mencionando, que ayer declaró ante el juez y el fiscal
Fernando Cerimedo, hombre de Bolsonaro, en el gobierno de Brasil. Bolsonaro noticia por su condena reciente de las últimas horas. Y también esposo, Fernando Cerimedo, pareja de Natalia Basil, que fue la titular del área de pensiones no contributivas en la Agencia Nacional de Discapacidad cuando arrancó todo este proceso de auditorías, cuando la famosa radiografía del perro, como siempre decimos, ahí Fernando Cerimedo era un hombre muy cercano al gobierno y su esposa era funcionaria de segunda línea en la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero vos sabés que me acordaba, escuchándote, de Pichetto, hombre lobo viejo de la política, cuando les dijo en la Cámara, en un debate, y al gobierno les digo, al oficialismo les digo, dejen de perder o hasta cuándo van a seguir perdiendo. Pero parece que es la tónica de ellos hoy, ¿no? Ir para adelante con los ojos cerrados, con los oídos tapados y con una meta en la cabeza que es avanzar y avanzar por un solo camino para sostener este superávit fiscal primario, que es ajustar donde en la caja de los jubilados, de la discapacidad, de las universidades, de la salud pública, metiéndole la mano en el bolsillo a los gobernadores, paralizando la obra pública. Nada del otro lado. Pero ese es el rumbo, ese es el camino, esa es la decisión irrenunciable y parece ser que también el equipo no es más de lo que vemos, porque era uno antes de las elecciones y la derrota y es exactamente el mismo, con nombre distinto, pero es exactamente el mismo el que se sentó estos días en largas reuniones con el presidente para ver qué hacen. Y en ese qué hacen, atrás, insisto, está toda la gente, la discapacidad que espera la implementación de la ley, hoy un nuevo paro universitario, marcha de los profesionales de la salud en un rato nada más aquí en Buenos Aires y, por supuesto, la angustia, la incertidumbre, las preguntas y tantos signos de interrogación que van atrás de cada una de estas situaciones porque es la gente, hermano, como dice Cristina, es la gente, hermano, la que está sufriendo y la que está agobiada por este gobierno que nos complica los minutos, las horas y los días en la Argentina. Sí, con una particularidad además, ¿no? Porque es un gobierno en el que son los mismos de la otra vez, de la semana pasada, pero mucho más roto, es decir, con una interna mucho más profundizada, con los tuiteros, los que bueno, te cuentan la historia, los Gordo Dan y todo ese asunto, manifestándose en contra de la llamada conducción institucional. Y bueno, no hay que perder de vista también que cada vez que el presidente aparece, a diferencia de antes, cada vez que el presidente aparece públicamente es un poquito para peor. Van a presentar el presupuesto el lunes por cadena nacional, un presupuesto que tiene destino de fracaso, ellos mismos lo saben, y con esa intención lo presentan además. Mira, creo yo que hay algo de razón en lo que decía un analista político y de la sociedad en estas horas, ¿no? El gobierno tiene mucho, y el presidente fundamentalmente, tiene mucho olor, tiene mucha orientación hacia lo dictatorial, ¿no? Hacia lo antirrepublicano. Más allá de que tiene la legitimidad de haber ganado, tiene la legitimidad de los votos de la sociedad y de que no ha tocado a los diferentes poderes de esta república, pero le encanta y se entusiasma con gobernar de espaldas a ambos poderes. Y bueno, así están los resultados y por eso creo, Fabián, que tenemos que celebrar este despertar de la provincia de Buenos Aires, que ojalá contagie y que también sirva para reparar a nivel interno, no solo con la autocrítica necesaria que siempre pedimos desde acá,
también con enterrar definitivamente el internismo, porque parece que asomás la cabeza y ya te dan 2 o 3 palazos más desde los propios sectores compañeros, ¿no? La interna no termina de irse, no termina de ser sepultada cuando la sociedad claramente dijo y sostuvo con su voto: miren, se unen, los acompañamos. Y este es el resultado un poco de lo que pasó el domingo, en definitiva, ¿no? Lo que pasa es que si no se entiende eso, no se habrá aprendido nada, si no se entiende que el mensaje, porque tampoco es que la gente sale corriendo a votar al peronismo porque dice, che, qué bien, cuánto me representa el peronismo en este momento. Sigue siendo un voto anti, sigue siendo un voto bronca. Hay que convertir ese voto bronca, ese voto anti, hay que convertirlo en esperanza, y eso es el gran trabajo, el gran desafío que me parece se tiene ahora por parte del peronismo. Vamos a ver de qué manera lo pueden encontrar, de qué manera se puede capitalizar y cómo se puede llegar a trabajar para eso, pero no será con declaraciones altisonantes, con desubicaciones temporales en la interna y en los leyendo mal los momentos, porque esto recién empieza. Acordémonos de la semana pasada. Así como nos tenemos que acordar en este día soleado que aquí tenemos también en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y lo tenés vos en Buenos Aires, este día soleado, cuasi cálido, no nos podemos olvidar del viernes pasado, donde un común denominador era el frío. Bueno, hace apenas una semana no sabíamos cómo se iba a comportar el electorado de la provincia de Buenos Aires, y en consecuencia tampoco sabíamos dónde está parado el gobierno de Milei. ¿Qué quiero decir? Son fotos, cada hecho electoral es una foto, lejos de ser una película o el final de la película. Si nosotros no tomamos nota de la foto para lograr una gráfica mejor, siguiendo con esta idea, nos podemos encontrar con una sorpresa, pero desagradable en este caso. Y claro que tenemos que seguir hablando con los protagonistas, porque el 7 fue una elección en la provincia de Buenos Aires, el 26 de octubre será a nivel nacional y sin duda el escenario es muy diferente, es muy distinto, pero lo que no se detiene es la emergencia en discapacidad, es la crisis que vive este sector, y por eso tenemos ya en línea, Fabián, a Guadalupe Bargiela. Ella es ex trabajadora de Andif, persona con discapacidad que fue despedida al inicio de esta gestión de Milei, y que mañana, desde su espacio de Patria Diversa, realizan una actividad muy interesante, y para que nos cuente de esa actividad estamos ya en línea con Guadalupe. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenida. Esto es Diseño Universal, Fabián y Fernando Galarraga en Radio Caput. Hola, Fernando, Fabián, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá. Disculpen el ruido, pero cuando me despidieron de Andis, empecé a trabajar en provincia y estamos recorriendo toda la provincia y las organizaciones de la provincia que vienen siendo muy vilipendiadas también por este gobierno. Así que, bueno, estamos en un trabajo muy intenso previo a las elecciones, pero también en pos de acompañar a compañeros y compañeras con discapacidad que quedaron muy a la deriva por toda la desidia que estamos viviendo a nivel nacional. Bien, buenísimo, Guada. Se escucha claro, así que no te preocupes. Importante lo que estás haciendo, pero contanos mañana, ¿cuál es la invitación? Mañana a la tarde para seguir charlando y debatiendo sobre todos estos temas. Bien, mañana la invitación es a las 17 horas en el Sindicato de Comercio, en el espacio militante del Sindicato de Comercio, que es en Avenida de Mayo 676, a una cuadra de la plaza. Y la idea es un poco debatir sobre la emergencia de discapacidad, qué pasa después del rechazo al veto, cómo se va a aplicar esa ley. Vamos a contar con la presencia de Juan Marino, diputado también por la Patria, también con Esteban Paulón, diputado socialista, y con algunos dirigentes de algunos municipios para que nos cuenten la realidad que vienen atravesando también en la provincia, pero sobre todo cómo se llega a una ley, ¿no? Porque la emergencia no fue solo en la calle, sino también en las cámaras,
y también, digo, el rechazo al veto lo demostró toda la sociedad. Nada, bueno, con todo lo que ya vimos. Hoy los carteles que dicen 3% en las marchas, o los carteles bueno, hace poco hubo un recital de Lali que también habló del tema. Digo, estamos siendo, lamentablemente, por un escándalo de corrupción, la agenda pública de este gobierno. Y por suerte, en algún punto, por suerte, nos estamos visibilizando. Bienvenida sea la oportunidad de visibilización para poder aprovecharla y, por supuesto, remarcar, bueno, nada, que somos sujetos de derecho. Perdón, Fer, que... Claro, porque el tema Guadalupe no es solamente que el veto se rechazó, sino que hay que implementar la ley desde un punto de vista práctico, liberar los fondos, y hay que estar muy atentos a eso ahora. Hay que ver cómo se aplica la ley. También hay probabilidades de que el gobierno la judicialice. Digo, no podemos tampoco dormirnos en los laureles y pensar que el veto fue una victoria, porque sería apresurado empezar a pensarnos como una cuestión de, bueno, ganamos una batalla con el rechazo al veto. Estamos en una lucha que lamentablemente desde abril, mayo, que se viene haciendo carne en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, y sobre todo que afecta a muchas familias y a muchas personas con discapacidad. Y creo que lo importante acá, y ahí cierro, es un poco los militantes estar acompañando a todo el resto de nuestros compañeros y compañeras, pero también poder, empezar a dejar en claro que no es solamente el rechazo al veto, es también la posibilidad de construir la lucha, ¿no? De construir una unidad del movimiento, de construir una unidad que construya, valga la redundancia, un camino a seguir, y de construir esa posibilidad de empezar a soñar y creer en un país más justo, porque yo creo que ese país en definitiva existe, esa patria en definitiva existe, y nosotros tenemos que, no sé si volver o llegar o arrancar o continuar, pero sí creer en esa posibilidad de transformación. Nosotros nos sorprende todavía ver muchas familias, personas con discapacidad incluso, que hablan de la emergencia, de la situación crítica, pero a su vez también dicen que votaron a Milei. Entonces, ¿vos con qué te encontrás en la calle, recorriendo los barrios, hablando con la familia? ¿Está presente esto? ¿Estaba todo tan mal como para llegar al voto, este voto castigo? Porque se votó con castigo para castigar al peronismo, pero sin embargo la crisis hoy se campea por los barrios, ¿no? Hoy justo estoy en Cuartel Quinto, en un barrio Moreno, donde estaban comentando que la gestión ayudó muchísimo, y donde estaban reivindicando la gestión de Néstor y Cristina. Así que hoy justo no nos pasó, pero sí sabemos qué pasa, y sabemos que la mitad de nuestra comunidad, al igual que las personas LGBT que tuvieron la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, el decreto del DNI no binario, las personas LGBT, muchísimas también votaron a Milei. Entonces, no podemos acá decir que las mal llamadas minorías, porque bien sabemos que somos 6 millones las personas con discapacidad, y por lo menos la mitad, no sé, Fernando, si querés corregirme, pero la mitad es parte de ese electorado. Sabemos que votan a Milei, sabemos que no defienden sus propios derechos, y que muchas veces no los conocen, ¿no? Y creo que también hay un grado muy fuerte de ignorancia en nuestro propio colectivo y en nuestra propia sociedad, para que entienda y se eduque de forma ciudadana para, no solamente votar a un partido u otro, pero sí entender qué partido es o qué gobierno o qué políticas son las que le dan derechos a esas personas, ¿no? Qué políticas son las que acompañan, ¿no? su calidad de vida y su trayectoria. La Agencia Nacional de Discapacidad de la gestión anterior, creo que hizo muchísimo por las personas con discapacidad, y que hoy lamentablemente no solamente la están vaciando de cuajo, sino que la están reduciendo al mínimo indispensable, al punto de querer cerrarla. Echaron a más de 360 trabajadores, ahora volvieron a echar gente de pensiones. No solamente es cruel y una vergüenza y horroroso lo que están haciendo. Lamentablemente estamos viviendo épocas de
yo no sé cómo llamarlo ya, odio, diría, ¿no? En algún punto, porque si nosotros nos ponemos a Sí. pensar y a contabilizar las cosas que vinieron pasando, la gestión anterior tuvo un gran acompañamiento a muchas personas con discapacidad. Podemos hablar de un montón de cosas, de que la cola del perro, de que la pensión, de que, bueno, cosas que se hacen para bajarnos del precio como peronistas, pero también tenemos que hablar de que se acompañaba a personas con discapacidad, de que las personas con discapacidad teníamos laburo, de que el cupo estaba sobrecumplido, de que había un montón de cuestiones que por supuesto se podían mejorar, pero me parece que bueno, no era la forma, la destrucción absoluta y por supuesto que no era la forma el vaciamiento y la reducción al mínimo. Gracias, ¿La Guadalupe. seguimos cuándo y dónde mañana entonces? ¿En qué lugar y a qué hora? Mañana 17 horas en el Sindicato de Comercio, Avenida de Mayo 676. Bueno, nada, nos estaremos encontrando para dar algunos debates. Bueno, Fernando, nos conocemos, Fabián, te admiro. Así que gracias ahí por esta oportunidad. Gracias creo a vos, Guada. que es importante. Creo que es importante que los que... Y ahí cierro, perdón, chicos. Creo que es importante que los compañeros y compañeras que estuvimos en Andis y que estamos militando podamos defender la gestión y podamos contar lo que sí se hizo, porque hay mucho odio y hay mucha crueldad, pero nadie cuenta lo que se hizo, ¿no? Y es más fácil escuchar a Dorni, es más fácil escuchar a Milei, es más fácil escuchar las coimas de Karina, pero es muy difícil seguir militando una política de derechos humanos. Un beso, Guadalupe. Gracias, un beso. Decía, va a llegar la música para aliviarnos un poquito. Ignacio Copani, este amigo juglar de la República Argentina, es capaz de manera muy ingeniosa de decir las peores cosas con un poco de humor. Fíjense esta canción, cómo describe a una persona muy reconocida y muy nombrada en este tiempo sin nombrarla. Su hermano la adora, le besa los pies, la llama Moisés, pero ella solo es la tía de Conan. El jefe la nombran, pregunto de quién, de Scioli tal vez, pero ella solo es la tía de Conan. Dicen que tira muy bien las cartas y que hace plata por internet, vendiendo bizcochuelos y tartas o llevando a sus perros a la TV. Y ahora maneja gente que un día fue radical o del peronismo, pero que bien conduce la tía. Vamos todo derecho al abismo. El pueblo la odia, su espejo también. Grandiosa se ve, pero ella solo es la tía de Conan. A pesar de no ser cirujana, dicen que opera como ninguna. Tiene tanto poder esta hermana que borra sus lacayos de una. No sé si puede hacer magia negra, pero fulmina con la mirada. Ya convirtió a su madre en su suegra y puede ser su propia cuñada. Su hermano la adora, le besa los pies, la llama Moisés, pero ella solo es la tía de Conan. La tía de Conan, Fabián. Señor. Qué simpleza y qué genialidad siempre de Ignacio, ¿no? Para estas cosas, que tiene tantas que
de la emoción transita por todos los climas, ¿no? La emoción, la risa, su obra me refiero. Y en este caso, la genialidad de no mencionar, pero decir todo. No mencionar a nadie, pero decir todo. Es impresionante cómo desde una pincelada de humor puede decir tanto o cómo puede describir tanto a alguien sin nombrarlo. Para mí, tal vez alcanza lo culmine Copani de esto en una canción que se llama El Ángel Rubio, que habla de Alfredo Astiz. Durante toda la canción lo describe y por supuesto en ningún momento lo nombra, ¿no? Dice: no es casual que tu ilustre apellido haga rima con pobre infeliz, y no entiendo cómo es que existís, ojalá nunca hubieras nacido. Y en ningún momento lo nombra, pero por eso digo, desde la mayor humorada hasta lo más duro. Bueno, creo yo que vamos a tener mucha tela para seguir hablando de Karina, el jefe. Vos sabés que la ola de rumores, uno entra en las redes, mira los portales, escucha la radio, la tele. La ola de rumores es arrolladora, increíble. Hay que buscar muy bien a quién se escucha y a quién se lee en este momento, porque se está tirando de todo, ¿no? Bueno, por nivel... eso yo te decía, cuando vos hablabas del 26 de octubre, yo pensaba, ¿con qué nos encontraremos el viernes próximo cuando abramos el programa? ¿De qué tendremos que hablar? Porque es verdad, la ola de rumores es enorme y algunos no son tan de redes sociales, sino que son periodistas hechos y derechos, nunca mejor dicho, como Joaquín Morales Solá, por ejemplo, diciendo: es muy importante que Schiaretti vaya a la Cámara, muy importante que vaya a la Cámara porque lo vamos a necesitar de presidente, más o menos eso es lo que está diciendo. Bien, vamos a ver qué nos depara esta semana. Esta semana que está terminando hoy, pero que va a arrancar con todo el lunes, ¿no? Con una cadena nacional, con un ministro que se estrena, pero que no se estrena porque ya venía ejerciendo, y con la justicia. ¿Qué va a hacer la justicia? ¿Qué pasos va a dar? ¿Hasta cuándo va a seguir el secreto de sumario en la causa de la droguería suizo-argentina? Y fundamentalmente, ¿qué va a hacer la gente o qué va pensando la gente de cara a lo que se viene en octubre? Pero la realidad nos golpea y nos sigue sacudiendo con cuestiones que antes parecía que era de la televisión. Parecía que era lo que ocurría en las grandes urbes norteamericanas. Y sin embargo, tuvimos una tarde de espanto, un día de espanto el miércoles pasado, allí en la provincia de Mendoza, en la pequeña localidad de La Paz. Una joven armada en un colegio secundario, causando terror por su propia vida, por la vida de sus compañeros, de los docentes, y una comunidad que indudablemente está afectada por toda esa situación. Y para reflexionar un poquito, para ayudarnos a entender qué nos está pasando y por qué llegamos a esta situación extrema, es que queremos hablar con Gaby Dueñas, una querida amiga, pero fundamentalmente también una experta y una profesional en temas de salud mental, de niñez y adolescencia. Gaby, ¿nos estás escuchando? Fabián y Fernando Galarraga aquí en Radio Caput. ¿Cómo estás? Hola Fernando y hola Fabián, un gustazo enorme. Sí, los estoy escuchando y muy interesante lo que proponés para reflexionar en relación al episodio del otro día en la localidad de La Paz, ¿no? Mira qué nombre. Justamente, y por eso, porque que uno primero perplejo por lo que veía en la tele, ¿no? Los disparos, la policía negociando, otra vez el arma de un ex policía en el medio, el papá. ¿Qué pensás de todo esto, Bueno, Gaby? ¿Cómo es que llegamos con nuestros niños, nuestras niñas a esta situación? Bueno, yo creo que acá vos mismo estás haciendo referencia al arma y a la naturalización del uso de armas que estamos de a poco imponiendo en una sociedad como la nuestra, que no estaba de acuerdo con estas cuestiones, jamás lo estuvo, pero con estos gobiernos, viste, que nos quieren mimetizar con los Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar a ver episodios como los Estados Unidos, donde se naturaliza el uso de las armas, que podés comprarlas en un supermercado. Sin ir más allá, les cuento, Fernando y Fabián, yo vivo en Vicente López,
a una cuadra de la Quinta de Olivos, casualmente, y abro la puerta de mi edificio cuando salgo a la calle y tengo unas grandes carteleras que recorren toda la avenida principal de Vicente López, avenida Maipú, y supongo que también las otras, en donde se te impone un revólver gigante y dice, para estar cada vez más seguros. Entonces, no sé si me explico. Sí, clarísimo. Lo primero que uno ve cuando sale a la avenida de su barrio son armas. Y eso lo asocian con la seguridad y no con la inseguridad, que es lo que deberíamos asociarlo. Porque es el uso de las armas y la naturalidad con la que empezamos a verlas y a tenerlas en los hogares, lo que nos lleva a transformarnos en una sociedad como la norteamericana, que antes veíamos con horror, en donde los jóvenes que la están pasando mal, pero particularmente los adolescentes, que por características propias de la edad por la que están atravesando, suelen hacer algunos mecanismos psicológicos que nosotros denominamos pasaje al acto, cuando una situación le genera una profunda frustración, dolor o enojo, y bueno, digamos, hay que cuidarlos, hay que tenerlos a la mirada, ¿no? Porque de pronto si encuentran un arma pueden agarrar un arma de la escuela, como vimos ayer que hizo esta chiquita de 14 años. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué nos pasa a nosotros como adultos, como sociedad adulta, que les estamos ofreciendo esto a los chicos. Fabián. Porque los chicos lo toman. Gaby, no, sí, Fabián. Está bien. ¿Cómo está? No, un saludo grande. Un gusto saludarla. Salúdelo al turco de nuestra parte, además que lo queremos tanto aquí en Entre Ríos. Pero justamente hablando de estos pagos, nosotros tenemos muy cerca de aquí de Concepción la situación que también se dio en el 18 de Nair Galarza en Gualeguaychú. Situación distinta, contexto distinto, pero también una joven, acceso a un arma también muy a la mano, arma de policía, cosas distintas, ¿no? Pero para retrotraernos a cómo en determinados puntos se tocan y con determinados gobiernos también. Con determinados gobiernos que, insisto, naturalizan el uso de armas y en determinados sectores de la población, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, la policía, bueno, esto es algo que tiene que revisar la familia policial, la familia militar, ¿no? Hasta dónde hacen uso de las armas con tanta naturalidad. De hecho, tuve la experiencia hace muchos años trabajando en un consultorio interdisciplinario que en un momento dado comenzó a atender a afiliados de las fuerzas de seguridad que empezábamos a recibir en el consultorio. Yo lo recibía por consultas de niños, niñas, adolescentes, muchas policías, y la verdad es que ellos manejan las armas, venían y te ponían el arma sobre el escritorio. Y vos decías, che, ¿estás viniendo a la psicóloga de tu niño? Y me acuerdo una conversación del padre contándome que él le compraba a la madre, le regalan el Día de la Madre para que los hijos le regalen un arma, y hay un tipo de arma más femenina que otras, así como vos elegís una camisa o una cartera. Bueno, realmente la naturalidad con la que ellos, la familiaridad con la que ellos manejan las armas, acá lo estás viendo en varios casos, ¿no? Ahora, si esto se hace extensivo a toda la población y todos lo naturalicemos, bueno, no nos asombremos después de tener este tipo de episodios. ¿Y cómo se repara ahora en La Paz, en esa escuela, en la comunidad, una situación de estas características que no sea agravar la situación que vive la joven, ¿no? La adolescente? ¿Por dónde pasa ahora el abordaje, Gaby? Bueno, esta jovencita y su grupo familiar, por supuesto, necesitan un acompañamiento psicológico para tratar de que elaboren, y elabore ella sobre todo, toda esta situación que es muy traumática. El pasaje al acto es muy traumático, deja huellas para siempre, y también en todo el entorno escolar, ¿no es cierto? Toda la escuela se ve afectada, así que van a necesitar de mucha asistencia, de mucho acompañamiento de parte del campo de la salud mental, y también de los educadores, de los docentes, que generen espacios de escucha donde circule la palabra. Porque lo único que tenemos frente a este tipo de situaciones traumáticas, de tanto dolor o de tantos enojos, hasta el día de hoy como cura, no son las pastillas, los empastillajes, como nos quieren hacer creer por ahí, como también se usa en los hemisferios norte, sino la palabra. No hay mejor cura que la saliva, como decía aquel viejo pediatra que fue maestro de pediatra Gian Antonio.
no hay mejor tratamiento que la saliva. Y si uno le pregunta, ¿cómo la saliva? Sí, la palabra. Hablar repara, hablar permite tramitar, humanizar el dolor que ha generado semejante situación, por miedo, por enojo, por esta dificultad que hubo del entorno adulto, insisto con esto, en registrar que esta nena la estaba pasando mal y poderle ofrecer alguna ayuda. Fíjense que lo que yo pude recabar ese día de los informes por televisión fue que los compañeritos y las compañeritas sí estaban al tanto de que ella estaba muy disgustada por algo, en relación a un compañero que le había estado haciendo bullying y en relación a una docente que la había maltratado o ella se sentía maltratada. Bueno, acá faltó dispositivos de escucha, porque si uno no escucha, si no hay espacio para la palabra, es muy probable, es muy frecuente que los jóvenes pasen, los jovencitos, ¿no? Los adolescentes pasen al acto. Acting, si le llamamos nosotros, pasaje al acto. Por eso, insisto, entre que no le damos espacio para que circule la palabra y les ponemos al alcance de la mano armas, bueno, la verdad es que con estos ingredientes les resulta, es un cóctel, y en el medio adolescente, porque por las características propias de la etapa evolutiva, son como, tienen dificultades para regular los impulsos, para tolerar las frustraciones, de manera particular los jóvenes en estos tiempos, donde por los estilos de crianza, justamente tienen más dificultades quizás que en otras épocas para tolerar las frustraciones. Gaby, además venimos de un discurso que habla de aniquilar al que piensa distinto también, ¿no? Aquel que... Bueno, ¿y de dónde lo aprenden? ¿De dónde lo aprenden, Fernando? Si lo que escuchamos todo el día, todos los funcionarios referentes, autoridades máximas del país, es esto, que hay que eliminar, aniquilar. El último clavo al kirchnerismo en el cajón y tantas barbaridades. Sí, lo que dijeron de los periodistas también. Bueno, eso, la motosierra, a ver, los chicos son un espejo de los adultos. Entonces nos horrorizamos y nos demonizamos a ellos cuando en realidad deberían ellos ayudarnos a vernos en el espejo para saber qué tenemos que repensar, qué tenemos que cambiar, qué podemos cambiar. Lo único que no tenemos que hacer es culpabilizarlos a ellos de lo que nos están mostrando a los gritos, que les están pasando cosas, que la están pasando mal, y como para no pasarla mal. Yo los escuchaba a ambos antes de empezar la nota, cómo describían lo que fue esta semana. Yo venía recién escuchando en la radio, en el auto, la situación de los mercados, que aparentemente yo no sabía, entre que subo y vuelvo de un viaje en auto, parece ser que explotaron los mercados de vuelta, y esto va generando una sensación de incertidumbre, que ustedes lo planteaban muy bien, ¿no? ¿Qué será el próximo viernes? ¿Con qué nos encontraremos el próximo viernes? ¿Con qué nos encontraremos el lunes? Se viene abajo todo, explota todo, no fíjense los becos de ayer. Bueno, en un panorama tan incierto, tan convulsionado, atravesar la adolescencia es mucho más complejo que en otros tiempos. Porque los adolescentes... Sumado, Gaby, a lo dificultoso que resulta hoy, por ejemplo, para cualquier familia acceder a un espacio de la salud mental, que hasta hace un par de años en el ámbito público era más fácil. Ahora la salud pública tan resentida como está, y la persona que muchas veces la familia no dispone de un pesito para la consulta de un profesional para llevar a su hijo, todo eso es una problemática que se suma constantemente. Así es, Fabián. Yo en ese sentido debo reconocer que acá en provincia de Buenos Aires, de la mano de Mariano Rey y Julieta Calmel, se están abriendo una serie de centros de atención primaria a la salud mental en los barrios, en las barriadas, maravillosos. De hecho, he tenido la oportunidad de ir a conocer y estar en la inauguración de algunos de ellos, en plena Loma de Zamora, en Berazategui, en más de 14 centros que se están abriendo y que están abiertos, ya empezaron a funcionar para atender de manera particular problemáticas, o sea, focalizados en salud mental y haciendo también prioridad a los jóvenes, a los chicos, y el tema de los consumos problemáticos, ¿no? Que es un temazo. Así que eso por un lado. Y por otro lado, si nos remitimos a nuestra Ley Nacional de Salud Mental, nos convoca a pensar sobre todo en los determinantes sociales de la salud mental. Es decir, más allá de las historias singulares de cada familia, pensar las historias familiares, personales, inscritas en contextos sociales, políticos y culturales,
que demandan y requieren, hoy más que nunca, de espacios de abordaje de carácter comunitario, que no necesariamente tienen que estar a cargo de un psicólogo o un psiquiatra, también pueden estar coordinados por trabajadores sociales, por agentes sanitarios, por ahí por un docente, ¿sí? Me parece que esto hay que tratar de instalarlo, ¿no? ¿Cómo podemos generar espacios de acompañamiento, grupos, sí? No, la última, para no robarte más tiempo, agradeciéndote tu enorme amabilidad de siempre. ¿Volverán a la carga por la baja de la imputabilidad en los jóvenes? Siempre están insistiendo con eso. Siempre están insistiendo con eso, como si los jóvenes fueran ellos los que tienen el problema. Es una manera de desresponsabilizar a la sociedad adulta, a las autoridades, a los que tienen más poder. Siempre se derrama todo, y no estamos hablando de rebalsar, como en la teoría esta de la fuente, bienestares y excesos económicos, sino se rebalsan las culpas, se rebalsan los enojos y todo queda enquistado en las bases. Es decir, los que terminan pagando el pato son los más vulnerables, en este caso los niños, niñas y adolescentes, ¿no? La verdad es que sí, insisten con esto y nosotros tenemos que seguir resistiendo y recordando que los niños, niñas y adolescentes son eso, están en pleno proceso de estructuración psíquica y no los podemos hacer responsables de lo que ellos nos están mostrando a modo de espejo. Gaby Dueñas. Hoy mismo veía un play de viejo, de murga, de los curtidores de hongo, los uruguayos, que decían, y si un día firmamos para meter presos a los que planificaron este plan perfecto, a propósito de lo que pasa con nuestros niños, cada vez más niños y cada vez más metidos en el delito. Sí. Esta tendencia, ¿no? Qué barbaridad. Había una gran maestra argentina, una psicoanalista argentina, Silvia Bleichmar, que decía que una sociedad que no se ocupa de sus niños, niñas y adolescentes está hipotecando su futuro. Y fíjate cómo gobiernos como el que nos toca tener nos está hipotecando en términos económicos, con deudas que no vamos a poder pagar ni en 1000 años, y también nos está hipotecando en materia de salud mental, al descuidar y al demonizar y al maltratar a nuestros jóvenes como lo estamos haciendo. Fíjense que ayer se vetó la ley de emergencia pediátrica y la ley de educación universitaria. Entonces, ¿hacia dónde está direccionada esta destrucción con la motosierra? Claramente. ¿Cómo queremos que los chicos puedan proyectarse en un futuro, encontrarle un sentido a la vida, o respetar al prójimo? No cuidas a la infancia, no cuidas a las personas con discapacidad, ni promovés sus derechos, y limitas la salud pública y la universidad, la educación, la formación. Es un plan perfecto, indudablemente. Claro, y mientras tanto fogoneas discursos de odio e idealizás estas cuestiones de apelar a la industria armamentista para resolver nuestros temas de seguridad. Gabriela Dueñas, experta, amiga, impresionante su claridad. Gracias, Gaby, por estar en la tarde de Radio Caput. Muchísimas gracias a ambos, un abrazo inmenso, especialmente para vos, Fernando, te quiero mucho. Gracias, yo también, Gaby. Pausa. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un programa
programa En Ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Y ya casi en el cierre de un nuevo programa, Diseño Universal, charlando con dos mujeres hoy impresionantes por la trayectoria, por la garra y además decía Fabián, revisando un poco esta semana agobiante, pero que también nos permite recordar y tener memoria de ellos, de nuestros artistas, de la gente que en la semana del Día del Maestro fueron maestros de la vida y de la música. Entonces quería proponerte, si me permitís, y regalarte a vos, que sos un hombre de la música, del chamamé, de la música del litoral, este homenaje, porque el 8 de septiembre, el río, ese río al que tanto le cantaron, ese río que tanto los maravilló, se llevó la vida de algunos músicos el 8 de septiembre de 1989, como la de este enorme cantor que ahora escuchamos. Camino de cielo abierto, cortado en el terraplén, cantando vuelve Lucía, despacio Chenendibey. Las flores de su pollera se quedan para después, y una estrella quinceañera le va empujando los pies. Lucía de Palmar Grande, arena que no se ve, sendero que nadie pisa, regresa Coembohue. Anda ligero, guainita, que el tiempo ondereje se pasará por tu casa y te llevará también. Cito Segovia, este chaqueño, compositor y cantante que nos regaló tantas cosas maravillosas. Él fue una de las víctimas de esa tarde trágica allí en Bellavista, a orillas del río Paraná. Y con él se fueron otros grandes como Yacaré Aguirre y como los hermanos Joaquín y Miguel Sheridan, Mitchell. Ese gringo Sheridan que emocionaba con el bandoneón. Y fíjate vos, Fabián, que el 8 de septiembre, un aniversario más de su partida, pero 30 años de la creación de este maravilloso grupo Reencuentro, un desprendimiento de los Dimaguaré, pero sobre todo la expresión de una música litoraleña que nos sigue conmoviendo y nos sigue emocionando. La tristeza de la partida, pero la felicidad que nos regalaron por su música, por su arte, por su talento y por su don de gente, estos correntinos de ley, los hermanos Mitchell y Joaquín Sheridan. Una maravilla para cerrar este momento, ¿eh?
guitarrero y gran cantor Basilio Magos, el oriental a los amigos, un servidor, y para las guainas no tiene igual por su franqueza y corrección, ventas y amores supo ganar. No es nada manco para el facón si se presenta una ocasión de sombrerito pa' un costado y bajo el brazo su maracá. Basilio Mago va hacia el poblado. Ahí estaban los hermanos Sheridan, el grupo Reencuentro, la música del litoral y estos artistas que nos alegran la vida. Fabián, para cerrar, otra edición de Diseño Universal. Pues sabés que en el caso de Gringo nunca se encontró el cuerpo, al igual que Gardel, ¿viste? Por eso Julián Cini, tremendo poeta, habla de que nuestro pueblo siempre está dejando esas flores del alma, una maravilla de imagen para graficar aquello que se conoció como la tragedia de Bellavista. Gracias por preparar este momento tan bello y tan chamamecero para nosotros. Hasta el viernes próximo aquí en Radio Caput, esto es Diseño Universal. Se escucha el son de un bordonero y una canción, será Basilio con su baracá, brindando trovas pa' su cambá, junto a Chamorro. Tiempo aquel con Luis Acosta. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome seguramente, Eve habría dicho: